Como decíamos al principio del programa, es el clima político, ¿no? El clima Ujú. político de este fin de semana con la sustitución o la aceptación de la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, los encuentros y las cartas, los mensajes en off y en on, de la política, tanto de un lado como del otro. Está muy caldeado el escenario político en el oficialismo, también en la oposición. En la Argentina está muy caldeada la representación, vilipendiada la representación política. Bueno, estábamos hablando de todo esto con Javi desde el comienzo del programa y nos pareció que era muy bueno tener, compartir estas reflexiones o la mirada de un compañero y amigo de Omar Autón, que es el secretario profesional de UPCN, que bueno, además de su reconocimiento gremial, un gran amigo personal de cada uno de nosotros. Así que nos parecía interesante compartir con él las reflexiones sobre la situación en la que él ve está la política en general y, por qué no, el Frente de Todos en particular. Omar, ¿cómo estás? Javier Leaño y Fernando Barrera te saludan. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Bueno, agradecido además de decir por la llamada. Que podrías haberme llamado un día para decir que estamos celebrando algo, pero bueno. Que estamos celebrando las elecciones del gremio. Bueno, ahí tenemos motivos para celebrar, todo este tema. Mirá, a mí me hace acordar algunas de las cosas de la política algo muy viejo que yo no alcancé a conocer, en la época de mis viejos. Había un sainete que se llamaba el Conventillo de la Paloma. Y aquí la política tiene mucho de sainete y bastante de conventillo. A ver, a mí no me sorprende el conflicto en la fuerza opositora. Tenemos que ser demasiado ingenuos para no recordar que la fuerza opositora está, digamos, constituida por dos sectores que en realidad expresan una antinomia histórica. Porque, digamos, el sector del macrismo, el sector que podríamos denominar hoy neoliberal, etcétera, más vale conservador, era el enemigo, ¿no? Histórico. Claro, eran los conservadores, eran la fuerza opositora al radicalismo. Claro. Yo supongo que don Hipólito, si viera lo que está pasando hoy en día, más allá que haya sido el motivo de la discusión, no hubiera puteado a Macri, lo hubiera puteado a los que se dicen sus seguidores. Pero, digo, esto lo sabemos, esto es así, el radicalismo está donde está, pura y exclusivamente porque en el 2015 advirtió que se venía una polarización muy fuerte entre Scioli y Macri, y eso se iba a expresar en las elecciones, arrastrando, digamos, en los consejos liberantes, en las provincias, en todos lados, y eso ponía en riesgo lo que es su única razón de ser, que es, digamos, ser una fuente de empleo asalariado en concejalías, en asesorías, en legisladores, en nombramientos en los parlamentos. Eso es lo que son en jueces. Bueno, eso es lo que son, en eso se han dedicado, lo hicieron, atención, lo hicieron con las dictaduras militares, con el partido que le puso más intendente a Videla y compañía. Por lo tanto, bueno, ellos necesitaban en ese momento formar parte de esa alianza, de alguna alianza, para no perder este espacio. Se metieron en eso y ya están ahí, y mientras puedan van a seguir estando ahí. Recién van a salir el día que adviertan que esto se pone en riesgo en la medida que continúen dentro de ese espacio. Si no, no lo van a hacer. Yo digo, son eso y no se puede esperar otra cosa. Y en el caso que salieran victoriosos y triunfaran en las elecciones del año que viene, a los 20 días íbamos a tener este mismo conflicto entre estas dos fuerzas que se iban a matar por la repartija de los cargos, de todo esto, y además las internas propias que tienen entre ellos mismos, ¿no? La reta con Bullrich con Macri, Milei que se le quiere meter por otro lado, uno que dice que hay que... todo lo que estamos viendo. Ese conventillo va a ser el que va a gobernar si ganan las elecciones en diciembre del 2023, con, digamos, un plan que puede ir desde lo que están anunciando, que es
inmediatamente hacer una reforma laboral, una reforma previsional, digamos, una reforma impositiva para reducir la carga impositiva sobre los que tienen más dinero, flexibilizar las condiciones laborales, bajar aún más el salario. Acordémonos que Triaca, Jorge, asumiendo como Ministerio de Trabajo, decía que el salario era una más de las variables económicas, y tendrá una cara de extrema derecha para de vez en cuando asustarnos, con Milei gritando que va a desregular el mercado de venta de órganos, podría desregular el mercado de venta de armas, la trata de blancas, son todas cosas de mercado. Bueno, eso es una cosa, ese esperpento es la oposición. ¿De este lado? Bueno. Era lo que no te esperabas. Bueno, no, sí, a ver, Fer, vos y yo lo dijimos en más de una reunión allá por 2019, que no nos unía el amor sino el espanto. O sea, yo recuerdo en una charla que organizamos con vos, Gioja dijo que él una vez iba en un taxi y el taxista lo miró y le dijo: ¿por qué no se dejan de jorobar, de pelearse entre ustedes y se unen? Porque no podemos bancar 4 años más de gobierno como el que tenía en ese momento, que era de Macri. Y vos lo sabés, porque yo te lo conté, que a mí me pasó lo mismo en un almacén. Sí, sí. El almacenero, que sabía que yo soy, bueno, soy un dirigente gremial, que estoy involucrado en política, me lo dijo, pero casi con las mismas palabras, taxativamente. Y bueno, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner además advirtió que algo que ella sabía, que tenía claro que ella no le dan los votos para ganar ninguna elección. Recordemos que llegó al 2019 habiendo sido derrotada en la provincia de Buenos Aires por Esteban Bullrich. Sí. Y al mismo tiempo se era consciente que si provocaba una nueva fractura que llevaba a Macri a una reelección, iba a pagar un costo político en términos populares muy grande, porque la iban a responsabilizar de haber permitido que Macri ganara nuevamente las elecciones. Ante esto, suma su propia impotencia, que sabe que por la propia no gana, sabe negociar bien su capacidad de que sin ella también era difícil que se obtuviera una victoria, y se conforma este frente de todos, donde no solamente había diferencias de pensamiento político, diferencias de trayectorias políticas, diferencias de cómo salir del marasmo en el que estábamos metidos, sino había profundos rencores personales. Bueno, nosotros ¿qué decíamos en ese momento? Bueno, esperemos que predomine digamos, el sentido común. Evidentemente Cristina había demostrado cierta reflexión y cierta autocrítica al haber hecho lo que hizo, y que esperábamos que se mantuviera ese criterio. Bueno, lamentablemente no pasó. Creo que evidentemente lo que pensó el sector del kirchnerismo era que iba a tener a un morigote gobernando y que lo iban a gobernar ellos desde la sombra. Esto es imposible porque no más allá de Alberto Fernández, sino porque hay otros sectores dentro del peronismo y del Frente de Todos que también dicen: discúlpeme señor, esto no se hace de esta manera. Y bueno, y ahí empezamos con esta cosa increíble, donde hasta los que se felicitan por la salida de Culpas dicen que fue un buen ministro, pero que cometió un gravísimo error político, una ingenuidad política. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández perdió ya 2 excelentes ministros, uno fue Ginés González García y otro ahora es Culpas, que evidentemente nadie puede objetar las gestiones que tuvieron técnica y profesionalmente a cargo de sus ministerios, pero a los que se los cargan con operaciones que nunca van a terminar de quedar muy en claro cómo se hicieron, quién estuvo detrás o cómo se manejaron, y que forman parte, repito, de este conventillo político lamentable, mientras la mayor parte del pueblo argentino observa azorado y digamos, en manos de quienes están los destinos del país y la forma en que se manejan todo este tipo de cosas. Perdóname que sea duro, ¿no? Pero la verdad que es lo que me parece hoy en día. Pero es así, además, sí, todo esto pasa a espaldas de lo que tiene que ver con una gestión de gobierno y avanzar en las soluciones que necesita la gente, ¿no? Cuando hay algunas cosas que funcionan, hay algunas cosas que se están haciendo, digamos, nadie lo discute.
El problema es que en lugar de estar afianzando los hechos que se van generando después de una pandemia que vino a destruir el sistema productivo en el mundo, que puso en discusión el sistema sanitario, es decir, en lugar de estar pensando en las cosas para hacerlas bien o que se hacen bien para mejorar determinadas condiciones en la gente, estamos en unas operaciones en off, en on, en lo que sea, ¿no? Y todo esto de cara al 2023, que se asoma como un escenario complejo. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo no iría, ni siquiera iría tan lejos, Fer. Realmente es increíble pensar que ante el escenario mundial que estamos viviendo, digamos, donde se han disparado el precio de los alimentos, pero también de la energía, del petróleo, del gas. Nosotros tenemos la imprescindible necesidad de avanzar con el gasoducto este bendito. Me olvidaba un pequeño detalle, o sea, era todo esto. Qué admirable la celeridad y la brillantez intelectual de Graciela Ocaña y Waldo Wolf, que cuando todo este descalabro se produjo entre sábado y domingo, ellos ya tenían todos los argumentos legales para haberse presentado hoy con un amparo a la justicia. Que en realidad lo único que buscan, ¿sabes qué es? Es detener la obra. Claro. Porque es tan feroz, es tan repugnante esta cosa de la oposición, que prefieren que no se haga el gasoducto, aunque los argentinos se mueran de frío, se detenga la actividad industrial por falta de gas, y perdemos la oportunidad monstruosa. Hoy escuchaba por radio que hablaban algunos técnicos que decían algo de $3.000 diarios que podrían ingresar al país en términos de exportaciones de gas ante la situación mundial que se está dando. Ante eso, la clase política hace esto que estamos diciendo. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿así vamos a llegar a las elecciones del 2023? ¿Así llegamos a algún lado? Claro. Sí, es terrible. Terrible. Es realmente, digamos, es increíble. Hoy escuchaba al gobernador de Corrientes decir, está muy bien lo del gasoducto Néstor Kirchner, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace el gasoducto del noroeste? Lo pararon ellos. O sea, en el 2015 estaba en marcha el gasoducto para todas las provincias del norte, especialmente las del noreste, y el gobierno de Macri lo paró durante 4 años. Y ahora ellos dicen, ¿por qué no se hace esa obra? Pero, digo, o sea, por eso digo que es un conventillo, y realmente que es un sainete todo esto, porque quiero tomarlo de esa manera, porque si lo tengo que tomar en serio, más allá que una mueca de risa, se generaría más bronca todavía de la que ya está instalada en muchos sectores de la comunidad argentina, ¿no? ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás vos? Bien, yo quería volver a lo que estabas hablando al principio respecto a la oposición, ¿no? Porque vemos que ya los discursos de los candidatos de la oposición ya directamente no se esconden en grises, digamos. Macri mintió mucho en el debate con Scioli para después poder acceder al poder y lograr, llegar a la presidencia. En el caso actual, directamente hablan de reforma laboral, reforma previsional, quita de derechos, y la frutillita del postre el otro día, que quería tener tu opinión al respecto también, el presidente de la Corte Suprema hablando sobre el tema de los derechos en Argentina, y que era, justamente haciendo referencia a la frase de Evita, donde hay una necesidad, existe un derecho, diciendo que eso era propio del populismo y que era algo imposible de implementar, o sea, una posición política tomada en un país vecino del presidente de la Corte Suprema. Contame un poco todo esto, ¿qué pensás? A ver, mira, a mí en gran parte no me extraña esto. Yo creo que el Poder Judicial de la Argentina es uno de los poderes más oligárquicos, aristocráticos, reaccionarios y antinacionales de todos los sectores del poder de la Argentina. Pero esto viene de hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y Rosenkrantz es la versión actual del robustiano patrón Costas, que dijo que lo que más él detestaba del peronismo era que por culpa del peronismo los peones cuando le pedían un aumento lo miraban a la cara, o de el famoso almirante Rial, que en el 55 le dijo a los representantes de la CGT,
tengan claro que esta revolución se hizo para que el hijo del barrendero también sea barrendero. O sea, es una visión de la Argentina. Son los sectores oligárquicos, minoritarios, dueños de un poder económico vicario, porque cada vez se reduce más en términos que la Argentina no logra una inserción ni siquiera como la que tuvo la vieja oligarquía hasta 1930, pero que se aferran a ese poder que tienen y que, es cierto lo que vos decís, ya ni siquiera se cuidan, están tan ensoberbecidos que ya ni siquiera se cuidan las formas, ya lo dicen. Y Rosenkrantz no elige esa frase al azar. La elige con el mismo sentido que Macri dijo hace pocos días: el problema de la Argentina empezó con el peronismo, por el populismo, etcétera, etcétera. Después la agrandó y llegó al irigoyenismo, lo cual revela una mejoría notoria en la capacidad intelectual de este señor, porque ha advertido la vinculación entre el irigoyenismo y el peronismo, cosa que muchos radicales han perdido hace muchos años. Pero bueno, al menos él parece ser que se le ha iluminado este aspecto de sus neuronas, bastante en desuso, por cierto. Pero te repito, esto no me extraña del Poder Judicial. Lo que también nosotros tenemos que llamarnos a reflexionar es que no hicimos nada desde 1983 a la fecha para modificar esa realidad. Lo único que se hizo en su momento fue discutir, entrar en un toma y daca de designación de jueces federales en algunos momentos. Se hizo en el 83, se repitió un poco en los 90, pero ¿cómo puede ser que, por ejemplo, que una parte del poder, que es el Poder Judicial, una parte del Estado, no tenga ingreso por concurso? Por ejemplo, que los cargos en la carrera judicial no sean por concurso, que la mayor cantidad de los juzgados estén subrogados, mientras el Consejo de la Magistratura tiene en su poder una gran cantidad de designaciones de jueces sin que sean enviados al Senado. ¿Cómo puede ser que tengamos una Corte de 4 miembros? Siempre se trató de tener un número impar para garantizar los votos. Digo, y así podría... Bueno, y la mejor definición la dio Elena Hayton, que salió a decir claramente al día siguiente de lo que dijo Rosenkrantz, todo lo contrario, pero también terminó diciendo: no me extraña la frase proveniendo de quien viene. Y ella lo conoce bien a Rosenkrantz. Digo, es eso, no nos tenemos que asombrar, no nos tenemos que asustar. Lo que a mí sí me asombra o me asusta es que digamos, por ejemplo, que para resolver esto, en vez de tener una corte de 4, hay que tener una corte de 25. Si los 25, ¿cómo va a poner? Van a ser elegidos de esta manera y van a ser tipo como Rosenkrantz, estamos peor que antes. Ahora, no discutimos cómo se eligen los jueces, no discutimos una reforma profunda de todo el sistema judicial. Digo, esto es lo que me parece a mí más grave. Sí, totalmente. Bueno, Mar, la verdad que ha sido un placer escucharte y escuchar tus reflexiones al respecto, las que compartimos plenamente. Obviamente, a mí en este caso me toca hacer de periodista, ¿no? Me toca entrevistarte, con lo cual no puedo decir más que hemos compartido estas reflexiones en todos lados, como lo venimos haciendo hace más de un año en las charlas de café que venimos realizando en conjunto, o cada una de las actividades en las que hacemos y en las que marcamos esta preocupación, ¿no? Porque en realidad, en el fondo, estamos preocupados por el destino de los argentinos, ¿no? Estamos preocupados por el destino de nuestra patria, porque en definitiva el de alguna forma expresar la necesidad de transformar a la política en una herramienta de cambio, transformación real, genuina, en una herramienta para pensar hacia adelante, el resolver las problemáticas que tiene nuestra gente, con una visión, con un modelo hacia dónde dirigirnos, ver lo que está pasando, y esta visión crítica de la situación, este sainete, como vos bien lo decís, nos preocupa porque en definitiva está el destino de todos, ¿no? Detrás de esto. No se trata de desconocer el valor de la política, sino todo lo contrario, es pensar la política
como una verdadera herramienta de transformación, que me parece que este es el esfuerzo que estamos tratando de hacer juntos, ¿no? Mira, Fer, es así. Yo coincido totalmente cuando Francisco dice que la política es la más sublime de las actividades humanas, porque es la actividad para transformar la realidad y mejorar la vida de los pueblos. Claro. Pues, así que esto desde ya. Yo no quisiera terminar esto porque, digamos, esto puede dejar una especie de regusto amargo, de cierto mensaje de decepción y decir, bajar los brazos. Y realmente si algo que vengo tratando de decir en todos lados últimamente es que nadie que se diga peronista puede manifestarse angustiado, decepcionado, bajoneado o deprimido. El peronismo es hijo de la incertidumbre. El peronismo nace de la década infame, nace después del golpe del 30, nace del voto cantado, nace de la pretensión de meter a la Argentina en la Segunda Guerra Mundial, nace de los tangos de Discépolo, recordemos otra vez, Discépolo no lo escribió hoy, lo escribió en ese momento. Pero hubo un hombre, hubo un líder, un conductor que supo leer esa realidad, ver lo que ocurría en el mundo y digamos, encarnando profundamente toda una historia y una cultura de su pueblo, nos dijo, hay un camino, hay un destino, es para ese lado, construyámoslo juntos. Nunca dijo que lo iba a construir él. Él no era un jefe de banda, era un conductor. Entonces, hoy en día, creo que tenemos que aprender de esas enseñanzas, hay que recuperar la política, y la política se recupera fortaleciendo las organizaciones libres del pueblo. Vos lo dijiste al comienzo, nosotros tenemos motivo para celebrar. Venimos de realizar una elección, pero lo más importante no fue solamente la elección. Venimos de 2 meses donde desde el más grande al más chico, del más viejo al más joven de los dirigentes de nuestro gremio, ha estado recorriendo lugar por lugar, sentándose a hablar con los trabajadores, con los compañeros, que si bien lo hacemos siempre, tal vez hizo con una intensidad que nos ponía cara con ellos, decirnos, bueno, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a debatir, vamos a construir en conjunto, vamos a escuchar las críticas que nos tengan que hacer, vamos a aprender de ellas. Bueno, este es el mismo camino que hay que recorrer en la política, ni más ni menos, no es tan complicado, se hizo siempre así, el peronismo nació de esa manera. Bueno, hay que recuperar la memoria, hay que volver a saber cuál es nuestra forma de concebir la política y de construir la política, y ese es el camino para salir de todo esto y encontrar un destino para todo el pueblo argentino, no hay otra. Es mucho esfuerzo, hay que tener paciencia, vamos a vivir momentos difíciles, pero vamos a empezar a remontar esto y vamos a empezar a atisbar que puede haber un destino distinto para nuestros hijos o a nuestros nietos. Así es. Gracias, Omar, por la comunicación. No, gracias a ustedes, un saludo grande y les mando un abrazo. Fer, a vos, a Javier y a todos los compañeros. Gracias. Hemos hablado con Omar Autón, secretario profesional de la Unión del Personal Civil de la Nación.